Buena tarde, Alden, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Un verdadero gusto poder saludarte y saludar contigo a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Y evidentemente los viernes, este cierre de semana, es un buen momento para platicar de muchos de los temas que a lo largo de esta semana, desde el punto de vista político, jurídico, económico, se van agolpando a lo largo de las semanas, ¿no? Evidentemente estamos viviendo tiempos convulsos a nivel mundial, pero México no se queda atrás porque hay una serie de cambios que creo que son cambios de fondo, además de que, bueno, estamos más allá de la discusión de que si el próximo ministro presidente de la Corte vaya a usar toga o no vaya a usar toga, que si bien la vestimenta tiene mucho que ver en el trabajo o en la prestancia o en la presencia, en este caso, de un ministro de la Corte, pues no lo es todo, ¿no? Al final de cuentas tenemos que juzgarlo en sus méritos o en sus deméritos, pero la realidad es que vemos un sojuzgamiento de la parte jurídica por lo político. Incluso nos deberíamos de preocupar más porque si bien lo jurídico es una ciencia social que hoy por hoy trata de dirimir las problemáticas que existen entre los diversos puntos y segmentos de la sociedad, nos tendríamos que preocupar más cuando lo político subyugue a lo económico. Y esto porque finalmente todos nos duele el tema de la cartera. Y hoy estamos hablando de que si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está haciendo un trabajo que en los números resulta muy importante porque no ha caído la recaudación en los últimos años, pero ¿cómo es que no ha caído la recaudación? Aquí el tema de los cómo siempre es muy importante porque no olvidemos que hoy la Secretaría, en este caso de Hacienda, bajo la lógica de la Secretaría de Administración Tributaria, pues evidentemente está generando una serie de ingresos para el Estado mexicano y hoy con la tecnología ha sido muy interesante. ¿Por qué? Porque la gente ha preponderado el pago, aún con multas y recargos, aún teniendo los antecedentes por todo esta conexión que nosotros tenemos en razón de la propia tecnología. Hoy estamos sumamente investigados por el tema tecnológico y hay algunas personas que todavía se preguntan si tengo 5 cuentas bancarias y en esas 5 cuentas bancarias voy metiendo menos de 14,000 pesos, ¿será que Hacienda no me haga caso? Cuando en realidad, por supuesto que se está dando cuenta Hacienda, lo único que, bueno, pues de los 14, los 15,000 pesos, es que en este caso los bancos no hagan un informe para la Secretaría de Hacienda, pero la realidad es que está siendo totalmente auditado de manera automática. Si de bots hablamos, si de inteligencia artificial hablamos, hace más de 15 años que el sistema de administración tributaria tiene todos los elementos tecnológicos para poder acopiar toda la información de cualquier contribuyente en el Estado mexicano. Cuando estamos hablando de estas personas que venden facturas, ya sean EFOS o EDOS, estas empresas que solamente simulan una serie de actos jurídicos, pues se sigue cerrando la brecha, mi querido Raúl, y esta brecha va generando pues una inteligencia por un lado, una creatividad por el otro lado, en donde se siguen generando y fomentando estos elementos que tratan de evadir el pago de impuestos. Pero hoy ya llegamos a un siguiente punto. Los temas de defraudación fiscal son castigados en razón a los montos por situaciones de carácter penal y todo eso va generando pues que se siga cerrando esta brecha y van nuevos apuntes. Por ejemplo, el tema médico sigue siendo un apunte importante por parte del sistema de administración tributaria y otros segmentos de la población, y lo lamentable es que no se buscan mecanismos para aumentar la base, sino seguimos siendo los mismos, los auditados, los auditables. Sí, no crece eso. Y no crece la base de contribuyentes, aun cuando se hizo un cambio incluso constitucional en donde los jóvenes a partir de los 18 años, entre las obligaciones que tienen, es de ser también causavientes del sistema de administración tributaria. O sea, deben de tener ya sus constancias de identificación fiscal, que es ya una obligación para todos los ciudadanos a partir de los 18 años. Entonces, estamos hablando de que este tema económico, sinceramente, es un tema que nos debiera preocupar porque su subyugación al sistema político, pues es algo que nos debe de dar razón, porque ya la parte jurídica
ha sido totalmente subyugada por lo político. Hoy estamos hablando de tribunales que están recibiendo transformaciones, por ejemplo, los tribunales administrativos, antes llamados fiscales administrativos, hoy solamente administrativos, que evidentemente en la conformación de los propios plenos se van dando estas presencias cada día más cercanas al régimen en turno. Entonces, todo esto no nos puede pasar inadvertido. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las empresas, que son los grandes motores de la economía en México, pues dejan esto de lado, la parte política. Y es que los empresarios hoy están viendo lo que les pega a sus bolsillos para poder intervenir en materia política. Pocos son los empresarios que nosotros vemos en la palestra política. Por ejemplo, Ricardo Salinas, en redes sociales, que tú conoces perfectamente bien, ha sido un crítico del sistema y un crítico de la política en general. Y es muy interesante porque su crecimiento en redes sociales ha sido importante. Otras personas que tras bambalinas, empresarios que tras bambalinas han estado siempre presentes dentro de este tipo de juegos y rejuegos de la política mexicana son la familia Larrea, por ejemplo, o el propio Carlos Slim, que finalmente son fieles de una balanza que genera escuela en muchos empresarios en nuestro país. Yo creo que todo esto es interesantísimo porque estamos viendo hoy este manejo a partir de los sistemas tributarios de cómo los propios empresarios tendrán que verse en los próximos 6 años, porque no olvidemos que hoy la ministra ya elegida para ser siempre ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, ha señalado con mucha claridad, es algo que no se puede recriminar al régimen, han sido sumamente transparentes. Así lo comentó. Lo que dicen lo han hecho en la mayoría de sus posiciones de carácter político, razonado en lo jurídico y hoy razonado en lo económico. Y ha señalado con mucha claridad que ella no integró una segunda sala, que esa es la gran noticia de esta semana en temas jurídicos, no fue y dio los argumentos porque no fue a integrar el quórum necesario en esta segunda sala para dirimir una serie de controversias, entre ellas controversias fiscales y de otro tipo. Pero al final de cuentas ella dijo, vamos a dejar esto para los siguientes ministros de la Corte, que esta sala en la que yo pertenezco, no importa lo que suceda políticamente o jurídicamente, porque lo jurídico hoy está subyugado a lo político, insisto, y que finalmente mi decisión es política. Y en ese sentido vamos a dejar que todos estos temas, incluso los temas de carácter fiscal, se guarden hasta el próximo septiembre, en donde tengamos una nueva conformación de la Corte y entonces tendremos una serie de resoluciones que por sus propios méritos serán laudables o serán criticables. ¿Y ahí cómo lo ves tú? Yo creo que esa decisión. Yo creo que al final de cuentas es esto, es algo peligroso porque al final de cuentas estamos hablando de que lo jurídico, el derecho, eran los cauces de conducta que la gente tenía que hacer. Lo político eran las apreciaciones, eran lo que los activistas, por ejemplo, imponían a la clase política. Pero hoy vemos que esto no es así. Vemos que se ha trasladado esta serie de ideales, esta serie de imaginaciones, esta serie de creatividades a cambiar la ley. Y esto es algo muy peligroso y te voy a decir por qué, y con esto creo que cerramos bien el comentario. Al final de cuentas hay un dicho muy popular que dice que la costumbre es lo que hace la ley. O sea, las costumbres inveteradas de una población, de una sociedad, de una comunidad, es lo que hace ley. Ahora no, hoy los nuevos visos de esta generación es que la ley vaya a educar a las costumbres y eso es algo que es sumamente peligroso porque no sabemos cómo vaya a resolverse en ese sentido. La realidad es que la costumbre se hace ley. Hoy muchos políticos buscan hacer que la ley sea costumbre y creo que no les está yendo bien. Muchísimas gracias, como siempre, a Aldrin Briceño, que nos comparte cada semana sus comentarios políticos y de otros temas.